Muchas gracias, William, por la presentación. Buenas noches. Bueno, aquí es buenos días. Ok. Entonces empiezo a compartir, William. A ver, ok. ¿Se puede ver la presentación? Ok, muchas gracias. Ah, bueno, en primer lugar quisiera agradecer al capítulo estudiantil de Ingeniería Civil de la UPC por la invitación realizada. Eh, bueno, y agradecerles por ser parte de este evento, ¿no? Que tiene por idea difundir investigación, desarrollo e innovación. Actualmente me encuentro realizando los estudios de maestría en Japón, donde aquí se utilizan bastantes recursos computacionales para simulaciones a gran escala, ¿no? O de gran dimensión. Y es por eso que esta es la primera vez que voy a realizar esta conferencia con este tema, ¿no? Que es estrategias computacionales para la solución de problemas de ingeniería de gran dimensión. Ok, y bueno, quien les habla, el contenido que vamos a ver, en primer lugar vamos a hablar sobre qué problemas de gran dimensión nos referimos. Eh, Vamos a citar ejemplos muy concretos. Luego vamos a hablar sobre los sistemas dispersos, que cuando nosotros tenemos unos problemas de gran dimensión, lo que solemos hacer es construir un sistema de ecuaciones. Puede ser lineales, no lineales. La idea es que luego a través de métodos numéricos podamos resolverlo, ¿no? Y es por eso que ese es el segundo punto, ¿no? Sobre la solución de estos sistemas. Y para la solución de estos sistemas, como mencioné, necesitábamos métodos numéricos. Eh, Estos métodos numéricos son muy útiles, pero a la vez es importante tener el concepto de programación en paralelo y de utilizar los recursos computacionales en paralelo que hoy en día se tiene disponible. Finalmente, hablaré sobre un poco de la programación en CPU y en GPU, que hoy en día está teniendo mucha tendencia, ¿no? Ok,
Para citar los problemas de gran dimensión, eh, he tenido la oportunidad de realizar algunas simulaciones. Podría mencionarles dos tipos de simulaciones. La simulación determinística, en el cual tenemos un caso en el cual queremos analizar, simular, estudiar. En este caso podría mencionar la simulación determinística de tsunami. Eh, Aquí se muestra la simulación numérica de tsunami para el distrito de La Punta, ¿no? Bueno, en Perú tenemos este distrito que está amenazado por el tsunami, ¿no? Para ello se hizo la simulación numérica de tsunami. Se resolvió la ecuación de aguas pocas profundas, considerando un escenario sísmico, y se obtiene pues la simulación que ustedes pueden ver. Esta simulación duró alrededor de una semana y solo fue para el caso de La Punta. Fue solamente una simulación. Aquí se mide la habilidad de computación de una computadora, valga la redundancia. En la computadora que les menciono, se demoró una semana. Sin embargo, esto de aquí fue hace varios años, hace 5 años. Si nosotros hacemos lo mismo, no, en una computadora actual, con mejores recursos, vamos a dar cuenta que tiene mayor habilidad de computación. ¿Cómo se mide la habilidad de computación? Con una tarea determinada, por ejemplo, esta simulación, y se ve qué tan rápido lo puede realizar una determinada computadora. Y luego tenemos otro tipo de simulaciones, y es importante también en ingeniería, la simulación probabilística. Por ejemplo, la simulación probabilística de peligro sísmico. En este caso se mide la capacidad de computación, es decir, está relacionado a realizar un sinnúmero de simulaciones, en este caso de caso sísmico, y ver la capacidad que tiene la computadora para realizar varias tareas, ¿no? Varias simulaciones. Aquí podemos ver una imagen de la nota técnica del SISMIT de CBS para las reservas, para la estimación de reservas catastróficas en caso de, de una catástrofe, ¿no? Vale la redundancia. Entonces aquí tenemos un mapa de peligro sísmico del Perú, donde se puede ver los escenarios o los eventos sísmicos registrados a la fecha, y se identifican zonas, ¿no? Zonas sismogénicas. Lo que se suele hacer en un análisis de peligro sísmico es considerar eventos sísmicos en estas zonas, ¿no? Y en estas zonas consideramos miles de eventos sísmicos. Luego tendríamos que hacer miles de simulaciones numéricas. Entonces, es otro tipo de computación. Mientras que la primera eh, tomaba bastante tiempo porque es una simulación costosa, y ahí medimos la habilidad de computación. La segunda, por ejemplo, es en el caso en que hacemos estudios de sensibilidad al variar un parámetro, estudios de probabilidad, que es los dos tipos de simulaciones importantes en ingeniería, ¿no? Bien, para citar los siguientes ejemplos, por ejemplo, podría mencionar la simulación de cimentaciones, ¿no? Para ser precisos, en este caso es el asentamiento de cimentaciones, ¿no? Superficiales. Por aquí podemos ver un modelo de elementos finitos. Y bueno, aquí solo se muestra una vista en 2D, ¿no? Ustedes podrían imaginarse en 3D habría una gran cantidad de grados de libertad, ¿no? Y este tipo de simulaciones, ¿no? Puede llegar a tomar bastante tiempo, ¿no? Cuando hablamos de problemas de gran dimensión, nos referimos también que tienen millones de grados de libertad. Y esto hace que al resolverlos sea difícil. En este caso solamente es un ejemplo sencillo, pero el problema es más complejo para cimentaciones más reales, ¿no? Hablando un poco de casos reales, podemos mencionar la deformación de la corteza, ¿no? La deformación de la corteza continental, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos este modelo donde esta capa que ustedes pueden ver, ¿no? Simula la corteza continental, y la capa inferior simula lo que es el manto.
Con este modelo, y nosotros al considerar una falla sísmica en la corteza, ¿no?, podemos estimar cómo es que se va a desplazar, cómo va a ser la deformación de la corteza. Y esto es lo que representa un evento sísmico. En este tipo de simulaciones, nosotros necesitamos utilizar millones de grados de libertad. Y es por eso que la computación se hace compleja y costosa. Y estos son ejemplos de problemas de gran dimensión, ¿no? Países como Japón utilizan o realizan estas simulaciones de problemas de gran dimensión para estimar o, digamos, alertar a la población, ¿no?, sobre qué zonas son las más afectadas, y eso también sirve al gobierno para tomar decisiones, ¿no? No solamente por sismos, sino también simulaciones numéricas de tsunami. Y eso es importante realizarlo en un periodo corto, ¿no?, para así de esta manera tener una respuesta rápida ante estas catástrofes. Bien, en los problemas de gran dimensión podríamos mencionar o decir que hay tres etapas en la solución de este problema, ¿no? Primero hay una etapa de preprocesamiento en la cual se encarga de construir el modelo, ¿no? Nosotros tenemos que generar un modelo como se muestra en esta parte, ¿no? Entonces aquí definimos que tenemos dos materiales y también definimos cómo discretizamos nuestro cuerpo, ¿no? La capa superior en este caso es la corteza, la capa inferior es el manto. Hacemos la construcción de este modelo y aparte necesitamos definir unos parámetros previos para luego hacer la simulación o el procesamiento. En el procesamiento hacemos la solución numérica del problema a través de métodos numéricos. Este procesamiento, bueno, aquí lo he resaltado porque es el que lleva mayor tiempo, ¿no? En comparación del preprocesamiento o el procesamiento, el procesamiento lleva mayor tiempo porque resuelve el sistema no solo para un paso de tiempo. Cuando hablamos de problemas reales, hablamos de miles de pasos de tiempo, ¿no? Si analizamos un problema sísmico como el que estoy mostrando, un sismo dura 2 minutos en ese orden. Y si analizamos con delta de tiempo o un paso de tiempo de 0.01 segundo, nos vamos a dar cuenta que tenemos miles de pasos de tiempo que analizar. Y es por eso que se complica, ¿no?, porque analizamos un problema real en el tiempo. Además, la estructura no es así de simple, ¿no?, sino la estructura es mucho más compleja. Y esto hace que necesitemos mayores iteraciones cuando tenemos problemas de gran dimensión. Es por eso que más adelante, en las siguientes diapositivas, me voy a enfocar en el procesamiento. La tercera etapa, que es igual de importante que las otras dos, es el postprocesamiento, en el cual obtenemos otros parámetros derivados de la solución. Si aquí obtenemos la solución, que son los desplazamientos, un parámetro derivado podría ser la deformación unitaria, el esfuerzo que está en la corteza. Para simulaciones numéricas de tsunami podríamos obtener como solución la profundidad de tsunami y las velocidades. Pero un parámetro también muy importante es la fuerza hidrodinámica, el cual va a ejercerse en las estructuras civiles, las presiones, ¿no? Entonces, este postprocesamiento también es importante. Sin embargo, voy a enfocarme en procesamiento, en el cual voy a citar estrategias computacionales para ello, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, nosotros necesitamos construir sistemas, ¿no? Y esto, bueno, usualmente resolvemos problemas en ecuaciones diferenciales parciales mediante algunas aproximaciones, como las diferencias finitas. Las diferencias finitas es uno de los métodos más simples para poder solucionar este tipo de problemas, ¿no? Este método nos permite construir un sistema disperso de ecuaciones, el cual contiene pocos coeficientes diferentes de cero. ¿Qué quiere decir?
que cuando utilizamos diferencias infinitas, si ustedes se recordarán, teníamos, eh, por ejemplo, una ecuación u1 multiplicado por este factor más u2 multiplicado por un factor más un u4 multiplicado por un factor igual a un número, ¿no? Y luego teníamos otras ecuaciones, ¿no? Y la idea de diferencias infinitas era resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Y poder obtener los valores de u1, u2 y así sucesivamente, ¿no? Al final, cuando discretizamos nosotros un cuerpo con las diferencias finitas, vamos a llegar a tener un sistema de ecuaciones representados por esta matriz, que se le dice el sistema. Este sistema usualmente es disperso. ¿Por qué? Porque tenemos varios coeficientes fuera de la diagonal, ¿no? Que son igual a cero. Lo que está en blanco simboliza que es igual a cero, mientras que lo que está a color significa que es diferente de cero. A esto se le llama un sistema disperso. Tal vez en este caso no se puede apreciar bien un sistema disperso porque es un sistema pequeño. Si nosotros decimos que tenemos 5 diagonales y que tenemos 9 grados de libertad, en este caso tendríamos 45 coeficientes diferentes de cero. Y un total de 81 coeficientes. Es decir, aproximadamente la mitad son coeficientes diferentes de cero. Pero cuando hablamos de problemas de gran dimensión, si tenemos 5 elementos en la diagonal, estaríamos hablando, por ejemplo, para 1000 grados de libertad, 5000 coeficientes diferentes de cero. En un total de 1.000.000 de coeficientes. Es decir, menos del 1% serían coeficientes diferentes de cero. A eso se le llama sistemas dispersos. Y luego, cuando resolvemos estos tipos de problemas, si ustedes almacenan toda esta matriz con coeficientes igual a cero, ¿no? Es decir, crean una matriz de 9 por 9 o de 1000 por 1000, estamos utilizando más memoria de la computadora, ¿no? Y esto hace que no sea eficiente. Para resolver un problema, por ejemplo, de 1.000.000 de grados de libertad, prácticamente no sería factible realizarlo con una computadora común y corriente si es que almacenamos en un sistema denso donde tenemos la matriz con varios elementos igual a cero. No sería eficiente. Nos faltaría espacio, nos faltaría memoria en nuestra computadora. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se suele colocar en una lista los elementos que son diferentes de cero, ¿no? Esta matriz A se puede representar simplemente con estos coeficientes, ¿no? Usualmente se suele, en programación eficiente, ¿no? Se suele separar la diagonal con los elementos fuera de la diagonal. Pero la idea es almacenarlo en una forma de lista, como ustedes pueden ver acá. Lo que se hace es, se almacenan los coeficientes en una lista y también necesitamos la ubicación de estos coeficientes. Y almacenamos también en qué columnas se están almacenando, ¿no? Por ejemplo, para este primer coeficiente 1, tenemos que estar en la columna número 2, almacenamos esa información y también su valor. Y tenemos dos listas. A este tipo de formato se le dice CRS, almacenamiento comprimido por filas. Luego tenemos otro formato que también es eficiente, ELLN. ¿Por qué se realiza esto? ¿Por qué se utiliza estas formas de almacenamiento? Que de repente ustedes dirán, ¿para qué necesito? Por dos razones. La primera, me va a evitar problemas de memoria. La segunda, voy a hacer multiplicaciones simplemente de coeficientes que son diferentes de cero, ¿no? Si es que utilizo el sistema completo con varios elementos, coeficientes igual a cero, voy a hacer varias multiplicaciones de cero por algo cuando haga una multiplicación de matriz por un vector al solucionar el problema. Entonces, no es eficiente por esas razones. Va a pasar mayor tiempo realizando multiplicaciones por cero y va a tener problemas de memoria. Este es otro formato de almacenarlo. Simplemente definimos un tamaño fijo de columnas, en este caso 4, y son almacenamientos en 2 dimensiones, pero
con solo 4 columnas para este caso. Y esto también es de manera eficiente. Si se dan cuenta, de la misma manera almacenamos los coeficientes diferentes a cero y las columnas respectivas. Bien, LL viene de el paquete LL creado por los años 90 y fue un conjunto de códigos realizados en Fortran. Hoy en día se utiliza C y Fortran también se sigue utilizando, pero C se ha vuelto más común para lenguajes, para realizar este tipo de programación de alta eficiencia, ¿no? Particularmente yo utilizo Fortran porque a mí me parece más práctico para algunas aplicaciones, ¿no? Y C para otras. Bien, entonces estos son los dos formatos de almacenar un sistema, ¿no? Quisiera que se entienda que a partir de, de una discretización de esta forma, ¿no? Por ejemplo, se podría llegar a un sistema de esta forma, ¿no? En este caso es un sistema pequeño que se muestra, pero la idea es crear una matriz, ¿no? Un sistema eh, similar, disperso. Bien, para citar problemas más reales, de repente estarán, eh, ustedes estarán pensando, ¿no? ¿A qué me refiero, ¿no? Con este sistema disperso? Nuevamente tenemos aquí algo más real, ¿no? Que sería, por ejemplo, en este caso, una llave mecánica. Como había mencionado, solemos utilizar de manera simple diferencias finitas, pero el método de elementos finitos es explicado para resolver problemas más reales como el que estoy mostrando. Para aplicar este método se discretiza. Si ustedes, bueno, voy a darle por aquí un zoom in, se dan cuenta que hay varios elementos pequeños. ¿Cómo se realiza esta triangulación o discretización? A través de métodos como la triangulación de Delaunay. Esto es parte del preprocesamiento. Al realizar el ensamble de los elementos, cada elemento tiene una matriz y esa matriz se ensambla en el sistema global. ¿A qué sistema me estoy refiriendo? A este sistema disperso. Es decir, yo tengo que construir este sistema a partir de cada uno de los elementos finitos. Y bueno, se genera otro sistema disperso, ¿no? Así como si ustedes muestran esta matriz, pueden ver esta matriz, como se muestra. Vamos a representar esta matriz simplemente con puntos negros. Y lo que está de blanco va a simbolizar coeficientes igual a cero. Al construir un sistema, ¿no? A partir del método de elementos finitos, podríamos tener una matriz de esta forma, donde esta sería la matriz y cada punto negro simboliza un coeficiente que no es igual a cero. Todo lo demás de blanco son coeficientes igual a cero. Bien, entonces esto es un sistema disperso. Algo muy importante y es fundamental es el reordenamiento. Nosotros ya hemos construido nuestro sistema de ecuaciones que está representado por este sistema de este cuerpo de elementos finitos discretizado. Pero si lo trabajamos tal y como está, no es eficiente. Algo fundamental que hacemos es reordenar o reenumerar los grados de libertad del sistema para obtener la solución en un tiempo óptimo a través de métodos directos e iterativos. Cuando nosotros reordenamos, nos referimos a esto. Esto es un pequeño ejemplo bien práctico, obtenido de un libro de autor Saad, que es en el cual nos explica para este cuerpo de elementos finitos, discretizado en elementos finitos, cómo es el ensamble de la matriz, ¿no? Cuando nosotros obtenemos el sistema, ¿no? Obtenemos un sistema de esta forma, ¿no? Que nosotros podemos ver que está bien disperso, ¿no? En la matriz. Pero a través de los reordenamientos que existen, hay métodos para realizarlo, como el método de Catt-Hill-McKee, el método de, bueno, hay diversos métodos relacionados a reordenar estos grados de libertad. La idea es convertir una matriz dispersa
a una matriz menos dispersa, lo cual nos va a hacer que lleguemos a la solución en menores iteraciones y de manera más rápida. Lo que se busca es reducir el ancho de banda de este sistema, ¿no? El ancho de banda está delimitado por la máxima longitud, como se muestra aquí, ¿no? En este caso sería alrededor de 12, no, 15, ¿no? El ancho de banda, aproximadamente. Mientras que el ancho de banda de este otro sistema es solamente de 7, y esto es algo muy útil, ¿no? Cuando hablamos o nos podemos a pensar en la computadora solamente un arreglo que va a ser una matriz y una multiplicación por un vector, de un arreglo de un vector, va a utilizar una zona determinada. Y la computadora va a poder utilizar solamente esta zona, es decir, la que está aquí. Sin embargo, si es un sistema disperso para un vector, ahora la computadora va a tener que irse de aquí al otro extremo, es decir, tiene un mayor ancho de banda y esto no es eficiente. Así que un proceso fundamental es el reordenamiento, como ustedes pueden ver acá. Y esto es para resolver el sistema, ya sea con métodos directos o iterativos, es decir, siempre es importante, siempre es fundamental realizar esto. Bien, ahora que les he mencionado un poco sobre los métodos directos e iterativos, vamos a hablar un poco más de esto. Estos métodos van a servir para solucionar en el preprocesamiento, en esta etapa, necesitamos solucionar este sistema, que es básicamente la multiplicación. Disculpen. Sí, básicamente es resolver el sistema que estoy mostrando aquí, ¿no? Disculpen, no lo he puesto antes, pero la idea es resolver un sistema, ¿no? Una matriz A multiplicada por un vector U, que son mis incógnitas, y esto es igual a F, ¿no? A un vector de fuerzas. Esa es la idea. Para resolver este sistema hay dos métodos, los métodos directos y los métodos iterativos. En cuanto a los métodos directos, tenemos la eliminación gaussiana, que es lo que se suele enseñar en los cursos de álgebra lineal. Y luego tenemos la factorización de L1, que también está relacionado a estos métodos de álgebra lineal, ¿no? Pero también tenemos métodos iterativos. Tenemos el método de gradiente conjugada, tenemos el de gradiente biconjugado estabilizado y tenemos el de residuo mínimo generalizado, ¿no? Estos tres métodos son eh, son ampliamente usados para problemas de gran dimensión. Bien, cuando utilizamos métodos directos, usualmente utilizamos para problemas hasta de 1 millón de grados de libertad, pero si hablamos de miles de millones de grados de libertad o cientos de millones de grados de libertad, es mejor utilizar métodos iterativos. Uno de los paquetes o librerías ampliamente utilizados eh, para resolver este tipo de sistemas de gran dimensión es PETSC. Este software considera una serie de métodos para resolver, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí de gradiente conjugada. Tenemos del gradiente biconjugado, gradiente biconjugado estabilizado. Tenemos también por aquí lo que había mencionado anteriormente, el de residuo mínimo generalizado. Y así tiene una serie de métodos que, si ustedes se dan cuenta, este paquete, el cual se centra en resolver problemas de gran dimensión, utiliza los métodos que les menciono aquí, los métodos iterativos. Para problemas de 1 millón de grados de libertad o menor a eso, podemos utilizar los métodos directos. Diversos software, y esto ya quisiera entrar algo más familiar de repente. Muchos de nosotros de repente no vamos a programar eh, todo el proceso, ¿no? Muchos de nosotros simplemente utilizamos algunos softwares y lo cual es más práctico, ¿no? Y lo utilizamos en ingeniería. Y aquí es donde quisiera mostrarles sobre ello, ¿no? Diversos softwares utilizan métodos directos e iterativos.
No obstante, los métodos iterativos se desempeñan mejor en problemas de gran dimensión. Por ejemplo, esto es, bueno, características del software SimScale, el cual hace simulaciones eh, dinámica de fluido, también hace simulaciones de mecánica de sólidos, entre otros. Entonces, este software utiliza el paquete PETSC, el cual tiene implementado el método de gradiente conjugado, que era el que les había mencionado anteriormente. Bien, si ustedes ven esta imagen, bueno, está en inglés, me van a disculpar, pero si ustedes ven esta parte, que es la parte numérica, ¿no? En estas opciones de este software, se van a dar cuenta que aquí hay les solemos decir solver a este solucionador de sistemas, ya sea directo o iterativo, le decimos solver, ¿no? Y tenemos varios métodos, como ustedes pueden observar. El multifrom, MUMS, MUMS y LDLT son métodos eh, o solucionadores o solvers directos. Eh, pero como ustedes pueden ver, aquí dice que algunos de ellos pueden ser lentos para problemas grandes, ¿no? Entonces, estos métodos directos se suelen utilizar para problemas que no son de gran dimensión, mientras que estos métodos PETSC, que contienen métodos iterativos, solucionadores o solvers iterativos, es lo que mejor se escoge para problemas de gran dimensión, ¿no? Igual, aquí tenemos GC, que quiere decir gradiente conjugada, ¿no? Precondicionada, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero básicamente PESC utiliza también el método de gradiente conjugado. Así que vamos a hablar sobre ese método, que es uno de los métodos más básicos para poder resolverlo. Quisiera aprovechar ahora para decirles que este software tiene una infinidad de parámetros que nosotros necesitamos definir. Por ejemplo, aquí vemos el método de reenumeración. Y ahora nosotros ya sabemos a qué se refiere con renumbering o con lo que es el reordenamiento de los grados de libertad, ¿no? Y esto es muy importante cuando resolvemos problemas de gran dimensión. Bueno, aquí tenemos otros parámetros propios del software, ¿no? Y esto es como un ejemplo, ¿no? Así como este software, hay otros softwares que contienen o debemos definir estos mismos parámetros. Bien, vamos a hablar más adelante sobre la gradiente conjugada, pero quisiera mencionarles también este otro método, que es un concepto muy importante. Es el método de multigrilla. Usualmente nosotros necesitamos resolver un problema con una grilla refinada, ¿no? El cual nos permite estudiar, por ejemplo, los esfuerzos, algunos parámetros importantes. Pero el método de multigrilla se basa en tener el mismo problema, pero representado con diversos tipos de grilla. Y en la grilla más gruesa es donde resolvemos el problema. Resolvemos el problema de manera aproximada en esta grilla gruesa. Y aquí aplicamos un método directo, un solver directo. ¿Por qué? Porque tenemos pocos grados de libertad. Y luego, con esa solución encontrada aquí, interpolamos y hallamos la solución en nuestra malla refinada, en nuestra discretización refinada. Y esto es algo muy útil, es bajo el concepto de que divides y vencerás, que si nosotros eh, realizamos este tipo de grillas, vamos a poder llegar a la solución. Bien, como les había dicho, les había mencionado, este cuerpo o este dominio que ha sido discretizado, ya sea por diferencias finitas o por elementos finitos, y luego se puede representar mediante un sistema. En este caso, A simboliza una matriz, un sistema. Entonces, en este caso, creamos una matriz más pequeña y otra matriz más pequeña, y luego resolvemos en la matriz A4 el problema a través de un método directo. En este caso, solamente trabajamos con matrices, es decir, con la primera matriz en nuestra malla que tenemos bien refinada, la vamos reduciendo. Y ya no dependemos de otros
discretizaciones. Y para problemas complejos, realizar este tipo de grillas, ¿no? Que varían, eh, es a veces complejo. Sin embargo, si utilizamos solamente los coeficientes de nuestro sistema, ya sea un sistema disperso, esto es más sistematizado. Ya no dependemos de otras grillas, ¿no? Y esto se le suele decir métodos de multigrilla algebraico o de sus siglas en inglés AMG. Bien, quisiera centrar en algo más común, que es el método de gradiente conjugada, y mencionarles también que, bueno, aquí me olvidé mencionar, eh, que para el precondicionamiento, que es un paso muy importante en el método de gradiente conjugada, también se utiliza eh, el método de multigrilla, ¿no? Bueno, y es por eso que era la importancia de mencionar este tipo de métodos. Bueno, disculpen que me haya salteado, pero ahora sí quisiera mencionar sobre el método de gradiente conjugada. ¿Por qué utilizarlo? El costo computacional es menor que el de los métodos directos para problemas de gran dimensión. Eh, y además es adecuado para computación en paralelo. ¿En qué consiste el método de gradiente conjugada? Consiste en una serie de pasos donde primero definimos unos valores iniciales y luego entramos a un bucle de iteración. En este bucle de iteración, el proceso más costoso está al momento en que nosotros realizamos la multiplicación del sistema, de la matriz de gran dimensión, por un vector P que está relacionado a un vector iterativo. Entonces aquí es donde debemos de optimizar, ¿no? Las demás operaciones son condiciones eh, y bueno, algunas multiplicaciones de vector por vector, pero en esta parte de la multiplicación de matriz por vector es la más costosa. Adicionalmente hay un paso muy importante que ayuda bastante a encontrar la solución de manera óptima, que es el precondicionamiento. Entonces se suele utilizar la gradiente conjugada con este paso adicional, este método con este paso adicional, que es el precondicionamiento. Y hay varios tipos. No voy a entrar a detalle, simplemente lo voy a mencionar. El precondicionamiento de Jacobi, el precondicionamiento a través de la factorización incompleta LU, que es algo que estamos familiarizados. La, el precondicionamiento a través de la factorización incompleta de Cholesky y multigrilla, ¿no? Y aquí quisiera mencionar el concepto del precondicionamiento, ¿no? Cuando nosotros tenemos multigría, ¿no? Tenemos un sistema más de malla más gruesa, ¿no? Menos refinado, y aquí es donde se estima la solución. Entonces, el precondicionamiento sirve para estimar una solución de manera, como se dice, ¿no? Estimada, para luego en este método iterativo poder obtener la solución de manera más precisa. Y eso es básicamente el precondicionamiento, ¿no? Tener un sistema equivalente, un poco más grueso, ¿no? Y poder hallar la solución de manera estimada, ¿no? En cuanto a los precondicionadores, que esto es algo eh, importante, tenemos diversos, como les mencionaba, ¿no? Y este paquete PESC considera diversos precondicionadores, ¿no? Como el de Jacobi, que les he mencionado. Luego tenemos también factorización incompleta LU, factorización incompleta Cholesky. Y aquí también tenemos los métodos de multigrilla, ¿no? Algebra multitheory, que sería el AMG, que les había mencionado anteriormente. Bien, ahora quisiera entrar a algo menos, bueno, conceptual, ¿no? Esto es algo mucho más práctico. Y es cierto, nosotros uh, hemos estudiado ahora, les he mencionado varios conceptos de programación o de métodos para resolver problemas de gran dimensión. Necesitamos también recursos computacionales, ¿no?
Y con ello, con estos recursos computacionales, utilizar la programación en paralelo para obtener la solución. Ok, la laptop con la cual estoy transmitiendo, ¿no? Es una laptop que, bueno, tiene un CPU de 4 núcleos, más un GPU. Ah, disculpen, denme un momento, por favor. Ok. 15時から申し訳ありませんが、工事で水が止まってしまいます。I'm sorry, that water will be piled up due to the construction from 10 o'clock. Okay, so トイレとかが使えなくなりますので、10時以降お気をつけください。OK、わかりました。すみません。OK。Ok. Bueno, disculpen por. Bueno, retomando la exposición, les mencionaba que esta computadora, ¿no? Tiene bueno, un procesador, ¿no? De repente no es correcto decir CPU, pero tiene un procesador de 4 núcleos. Y adicionalmente tiene una tarjeta gráfica GPU de 96 núcleos. Estos núcleos, el núcleo de CPU y el núcleo de GPU son diferentes. Pero en su totalidad puedo realizar un total de 0.42 teraflops. Y ustedes dirán, ¿qué son teraflops? Quiere decir multiplicaciones. Flops quiere decir multiplicación de decimales, o en programación le decimos flotantes, por segundo, flops. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿A qué me refiero con esta multiplicación de decimales, ¿no? Cuando nosotros tenemos la multiplicación de matriz por vector, tenemos que multiplicar varios coeficientes. Y a eso me refiero con estas operaciones de flotantes. Operación de flotantes por segundo. ¿Y cuánto puedo hacer? Hasta 0.42 teraflops. Estamos hablando de ese orden. Bien, si ustedes se recordarán, tenemos el término de mega, ¿no? Giga, y luego tenemos lo que es tera, ¿no? Entonces podemos realizar esa cantidad de operaciones por segundo con esta computadora hoy en la actualidad. Una computadora es una laptop, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver las especificaciones y ahí se van a dar cuenta que les estoy diciendo, ¿no? Y bueno, tenemos ahí los núcleos, son 4, y también tenemos por aquí un GPU, ¿no? Y a través del Task Manager o el monitor de tareas, podemos ver cómo se va desempeñando. La supercomputadora más potente a nivel mundial es la supercomputadora Frontier, y está compuesta principalmente por 74 Olympus Racks. ¿Qué es eso? Son estos gabinetes, o gabinetes, ¿no? Gabinetes llamados Olympus Racks. Entonces, esta supercomputadora está, bueno, en un edificio, y tenemos 64 de estos, ¿no? Estos Olympus Racks tienen 128 AMD Nodes. ¿Qué es un AMD Nodes para esta supercomputadora? Es como el que se muestra aquí, ¿no? Esta parte de acá. Entonces, un nodo de esta supercomputadora Frontier utiliza un CPU Trento de la marca o brand AMD. Y esto está conectado con 4 GPUs de este modelo. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, si ustedes
mira, en esta parte donde estoy señalando, se van a dar cuenta que hay 4 partes que son las GPUs y en esta parte se encuentra el CPU. Y bueno, por ahí van a haber unas tuberías que se encargan de la refrigeración. Entonces, aquí tenemos como es un nodo de Frontier. Y un nodo de Frontier tiene un CPU de 64, bueno, un procesador tiene de 64 núcleos. Es decir, este procesador tiene 64 núcleos y 4 GPUs, ¿no?, de 110 núcleos cada uno. Y en total, con todos los gabinetes que tiene, los 64 gabinetes Olympus Racks de, de Frontier, llega a ser a más de 1 millón de teraflops. Entonces ahí tenemos la comparación, ¿no? Bien, en la programación en paralelo solemos realizar la partición en subdominios. Si tenemos este cuerpo, los cuales serán ejecutados por cada, eh, digamos, CPU, por cada núcleo. Podríamos hacerlo de esa manera. Se suele hacer, se suele practicar de esta forma, ¿no? Por cada CPU se suele asignar un subdominio. En este caso se había discretizado este cuerpo en 16 subdominios. Sin embargo, para este pequeño subdominio, ustedes se pueden dar cuenta que se puede todavía definir subdominios más pequeños, ¿no? Y bueno, simplemente era para contrastar. Si este cuerpo lo hubiésemos discretizado solamente en 3, hubiésemos tenido eh, 3 sistemas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Luego ensamblamos y tendríamos que hacer una multiplicación de matriz por un vector que les había mencionado de esta forma. Cada CPU va a hacer la multiplicación de esta matriz por su vector respectivo. El segundo CPU va a hacer la multiplicación de la matriz por su vector respectivo. Y luego se van a comunicar entre ellos para poder obtener la solución de todo el sistema. Y es de esa manera que se trabaja. En este caso, bueno, subdominio tiene alrededor de 2 millones de grados de libertad. En este ejemplo, ¿no?, tenemos la programación en paralelo. Y lo ideal es que tengamos que para un solo proceso, cuando utilizamos solamente un CPU, digámoslo así, un núcleo, el tiempo puede ser que dure alrededor de 20 segundos. Pero cuando incrementamos el número de procesadores, de procesos, disculpen, de procesos que utilizamos, de núcleos, que utilizamos en paralelo, el tiempo se reduce de 20 segundos, en este caso, hasta alrededor de 2 segundos, ¿no? Y ahí la importancia, ¿no? Podría ser 20 horas y se reduce a 2 horas. Y eso es algo muy, muy útil, ¿no?, para problemas de ingeniería. Lo ideal es cuando utilicemos los procesos y lo incrementemos o lo multiplicamos, por ejemplo, por 10, eh, podamos eh, resolver el problema en un tiempo óptimo. Ok. Luego tenemos, eh, bueno, aquí en el eje vertical, para explicarlo de manera completa, es el tiempo. Y en el eje horizontal es el número de procesos. Entonces lo ideal es que se mantenga ese ratio, ¿no? Si un proceso me demoraba 1 segundo, eh, si un problema me demoraba 1 segundo con un proceso, un problema con 10 procesos, eh, bueno, debería demorar también 10 segundos, ¿no? Ok, luego tenemos aquí el número de iteraciones y lógicamente cuando nuestro problema incrementa, tenemos que realizar mayor número de iteraciones, ¿no? Entonces esto es solamente una gráfica de cómo con los grados de libertad se incrementa el número de iteraciones. Bien, luego por aquí tenemos eh, la eficiencia, ¿no? Para nosotros es difícil tener 100% de eficiencia en la programación en paralelo. Entonces, lo que solemos realizar es incrementar el número de, como ustedes pueden ver, de procesos, ¿no?,
pero la eficiencia va decayendo, ¿no? Bueno, y aquí el problema resuelto es el que se muestra, ¿no? Simplemente es este cuerpo sometido a cargas verticales. Finalmente quisiera hablar sobre la programación en CPU y GPU y más que todo cómo se trabaja, ¿no? De repente no entraré en detalle de las librerías, pero quisiera mencionarles solamente qué librería se utiliza. Para la programación en C, en paralelo utilizando varios núcleos, ¿no? Se utiliza una librería llamada MPI, ya sea en Fortran o en C, o la librería también llamada OpenMP. Para la programación con GPU, ¿no? No es posible solo trabajar con GPU, siempre es necesario utilizar en la práctica, ¿no? Al menos con unos CPUs. Entonces, para la programación en conjunto, se suele utilizar librerías como, o paquetes como CUDA, o para Fortran es OpenACC, o para el lenguaje de programación C también se utiliza esta librería o paquete OpenACC. Usualmente los núcleos del CPU están ordenados para que puedan trabajar en grupos. Por ejemplo, este eh, procesador tiene 64 procesadores lógicos. Y este es el procesador que corresponde a la supercomputadora Frontier, ¿no? Habíamos dicho que tiene un procesador o un CPU de 64 núcleos. Los 64 procesos se pueden ver acá. Se suele dividir en grupos, ¿no? Entonces, en este caso, este CPU trabaja en 4 grupos de 16 procesadores lógicos cada uno. Cada grupo se conecta a un GPU o a un conjunto de GPU donde envía arreglos, envía matrices, envía vectores para que se realizan multiplicaciones eh, matriz por vector o matriz por una matriz en GPU, en la tarjeta gráfica o en el GPU. Y luego los resultados regresan al CPU. Es decir, todo se realiza en el CPU, en el núcleo, en el procesador, pero las multiplicaciones o los procesos más costosos se envía al GPU para que lo realice de manera más rápida. Y es por eso que se le dicen también aceleradores, porque aceleran el proceso, ¿no? Y luego regresan, bueno, lo que nosotros regresamos es la solución o, bueno, la multiplicación de matriz vector o matriz por matriz, ¿no? Y en este caso se suele utilizar 4 procesos paralelos para este CPU. Bien. Y aquí, bueno, menciono de un CPU envía y recibe arreglos para que se realicen las operaciones costosas en dispositivos GPU, ¿no? Muy bien. Gracias por la atención prestada y, bueno, muchas gracias. Espero que les haya parecido interesante. Ok, ah, la primera simulación fue relacionada a Tsunami. Sí, de repente sería mejor que lo muestre. Eh, existe una librería, más que una librería, es un conjunto de códigos llamado Tsunami N2. Esta es un conjunto de códigos en Fortran, en el cual uno puede descargarlo eh, de la Universidad de Tohoku, de su página. Hoy en día existen códigos más eficientes, pero esto fue realizado hace 5 años. Y, y bueno, no se utilizó programación en paralelo para esto, pero se utilizó este software que les menciono, ¿no? Hoy en día hay un software que se llama Jaguar para tsunamis, y eso sí utiliza programación en paralelo. Disculpen, esa era la primera parte sobre y claro, los objetivos de la simulación, bueno, fue para la tesis de pregrado que realicé, se necesitaba estudiar la amenaza o las fuerzas que va a resistir una edificación ante un tsunami. Entonces, luego de esta simulación,
se registró lo que son las profundidades de inundación, las velocidades, y con eso se llevan las fuerzas aerodinámicas en la estructura, ¿no? Y bueno, finalmente evaluamos la estructura ante el tsunami. Eh, Al equipo, ¿se refiere al equipo de trabajo, al equipo de la computadora? Bueno, sí, sí. Bueno, las componentes yo les podría mencionar que serían eh, era una computadora, ¿no? Con varios procesadores o núcleos, ¿no? Eso es algo muy importante. Luego tener unas tarjetas gráficas que también nos permitan hacer programación en GPU, ¿no? Hay unas computadoras que hoy en día utilizan netamente tarjetas gráficas para realizar este tipo de programación en paralelo. Y salió una tarjeta gráfica de NVIDIA que es Ampere 100, que es A100, así se le conoce. Y, y bueno, este es una tarjeta gráfica muy buena para esta programación en paralelo, ¿no? Y bueno, verificar también que el CPU sea de las últimas generaciones, como aquí menciona 11ª generación, y también tenga gigahertz está relacionado a la capacidad de hacer estas multiplicaciones, ¿no? Y bueno, chequear también esto aquí que es flops, que, que si ustedes van a comprar una computadora, buscar esta información de flops. Mientras más flops tienen, más poder computacional van a tener ustedes en cuanto a problemas de ingeniería, ¿no? Locking. Locking es un concepto, eh, bueno, en elementos finitos y también aquí en la parte bueno, de computación en alto rendimiento, ¿no? Si se refiere a locking en elementos finitos, ¿no? Uh, Se podría utilizar, hay diversos elementos finitos que uno podría utilizar, ¿no? Entonces, si un elemento finito, ¿no? le suele ocasionar este fenómeno de locking, ¿no? Podría utilizar, en vez de un elemento triangular, por ejemplo, un elemento eh, cuadrado o cúbico de mayor orden, ¿no? De orden cuadrático y no de orden lineal. Cuando hablamos de locking, bueno, aquí tenemos un bloqueo. Realmente el CPU tiene bastante capacidad para hacer, eh, digamos, la computación, pero tenemos un bloqueo de la parte de la comunicación en cuanto a la información o a la memoria, ¿no? Con los datos a realizar. Y, y, bueno, es algo que no se puede evitar, ¿no? Simplemente eh, lo que a veces es más importante es también la comunicación que tiene el CPU, ¿no? Con, con los arreglos, con la información que va a realizar, ¿no? Simplemente sería buscar cuál computadora origina mayor flops, ¿no? Mayor operaciones por segundo. Ok. Uh, bueno, es una pregunta buena. Eh, en la experiencia que tengo, ¿no? eh, se suele combinar los dos. Eh, en, en, una simulación numérica, ¿no? Permítanme mostrarles, por ejemplo, esta de aquí. Aquí tenemos un elemento cúbico, ¿no? De simplemente 8 nodos y también 8 nodos de integración. Entonces, en los códigos que he visto y que son eficientes, ¿no? Se utilizan ambos. Primero podemos hacer
un elemento cúbico de mayor orden, de ese orden cuadrático, por ejemplo, ¿no? Tener ese elemento, y esa es nuestra primera malla refinada. Luego, en lo que he visto, se suele considerar solamente un elemento simple, sería de 8 nodos para este elemento que estoy señalando. Y luego se suele resolver un sistema más grueso, ¿no? Que sería pues unir, por ejemplo, todos estos 8 cubos, ¿no? Entonces ahí estaríamos empleando los dos tipos de, de, de coarsening, o bueno, podríamos decir de los dos, de H o tipo P, ¿no? En ese sentido, eh, yo diría que lo mejor sería hacer una combinación de los dos, ¿no? En los softwares o en los códigos de alta eficiencia que he visto utilizan los dos. Mm. Ok, ok. ah, bueno, entre la diferencia finita, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo de esa manera, que es de manera rectangular, ¿no? Eh, con el método de diferencia finita definimos una diferencia delta de x o delta de y, ¿no? Y eso no varía. Y eso es bien útil cuando tenemos problemas simples, ¿no? Porque tenemos regiones cuadradas, ¿no? O rectangulares. Pero para problemas reales, como habíamos mencionado, ¿no? Ah, bueno, por ejemplo, para este problema que se muestra, ¿no? No es necesariamente un cubo, no es necesariamente algo de geometría simple, ¿no? Entonces aquí ya definimos elementos finitos, ¿no? Que son, podríamos verlo como volúmenes o formas geométricas más complejas, que no necesariamente son cuadrados, ¿no? Entonces yo diría que esa es la principal diferencia. Y luego que la construcción del sistema lineal es bastante simple cuando utilizamos diferencias finitas. Simplemente hacemos nuestras ecuaciones para cada eh, delta, mientras que aquí obtenemos la información para cada elemento finito y tenemos que buscar a qué grados de libertad le corresponde en el sistema que se encuentra acá, ¿no? Y es por eso que vamos a tener un sistema de esta forma más disperso, ¿no? Entonces yo le diría que esos son los dos puntos, ¿no? Y luego método de Rayleigh, no sabría decir a qué exactamente se refiere. El método de Rayleigh también se utiliza para lo que es la respuesta dinámica modal, ¿no? Entonces yo creo que sería algo diferente, ¿no? O bueno, ¿a qué método de Rayleigh se refiere? Pero en cuanto a lo que mencionaba, sí, esa es la diferencia entre métodos, diferencias finitas y elementos finitos. Ok. Ah, bueno, conversando con algunos colegas, aquí en Japón utilizan softwares libres, y lo cual incentiva también bueno, en la parte académica, digo, ¿no? Hay softwares o paquetes como el que mencionaba PETSC, hay otros softwares de dinámica de fluidos, ¿no? Que se utiliza y son de open source, de código libre. Sin embargo, aquí también se utiliza bastantes códigos propios que la misma universidad realiza. Como mencionaba, Tohoku tiene bastantes códigos para programación o simulación de tsunamis. La Universidad de Tokio, ¿no? También tiene varios software para las simulaciones sísmicas. La mayoría están realizados en Fortran o en lenguaje C. Y los software, bueno, yo creo que podríamos mencionar los más comunes a nivel, uh, bueno, no solamente Japón, podría ser, uh, como mencionaba, bueno, tenemos ANSYS, tenemos Diana, tenemos diversos de estos
Scale también que mencionaba antes, ¿no? Entonces, esos son ampliamente utilizados. Pero siempre es bueno saber qué hay atrás, ¿no? O sea, tener estos conceptos que al menos he tratado de mencionarles el día de hoy. Bueno, todo eh, depende de cuál es el propósito, ¿no? Si, bueno, decimos que es un ingeniero, ¿no? Que quiere realizar un proyecto de manera individual, eh, yo creo que lo más factible es comprar una licencia por un tiempo, ¿no? Realizar el proyecto y luego terminarlo, ¿no? Si tenemos el otro caso, ¿no? En que es una empresa, por ejemplo, y muchas veces no queremos hacernos dependientes de los software por dos motivos, por lo cual tenemos que siempre pagar una licencia comercial, que a veces para toda una empresa es costosa, y mucho más si es una empresa que, bueno, están haciendo. Y lo otro es que siempre los software nos dan toda la posibilidad de ver qué hay atrás de su software, ¿no? Porque es parte justamente de la licencia, ¿no? Entonces tenemos limitaciones en ese sentido. Así que si de repente es una empresa o una institución el cual va a realizar proyectos constantes, ¿no? Yo creo que sería bueno pensar en desarrollo o bueno, desarrollar códigos de esta forma, ¿no? Tener un equipo para ello. Y bueno, si se trata de algo académico, sería lo más ideal saber todo el proceso, ¿no? Y realizarlo con códigos. Mm. No, muchas gracias por las preguntas y gracias por la invitación.